Buenas tardes, soy el doctor Noé Martínez Ríos, cardiólogo. En esta ocasión vamos a hablar sobre ejercicio físico. El ejercicio físico desde el punto de vista de corazón es muy importante y desde el punto de vista de salud es sumamente frecuente que las personas realicen ejercicio para mejorar su estado de salud. Sin embargo, el ejercicio hay que tener una serie de recomendaciones y una serie de cuidados, porque si no el ejercicio finalmente pudiera convertirse en un factor de riesgo para la salud de las personas. En general podemos decir que existen dos tipos de ejercicio. El ejercicio isométrico es aquel que se realiza realizando un esfuerzo contra una resistencia. El ejemplo más común son las pesas, hacer pesas. El otro ejercicio, que es el más recomendable desde el punto de vista cardiovascular, es el ejercicio isotónico. Eso consiste en una contracción, una relajación. El ejemplo más común es el correr, el hacer bicicleta, la natación. Es el tipo de ejercicio más recomendable, es el más fisiológico y es el que tiene más beneficios cardiovasculares. Desde hace algunos años existe la tendencia muy común de que las personas realizan ejercicio. Sin embargo, es bastante común que las personas realicen ejercicio sin prescripción médica y sin una evaluación previa. Es importante que la persona conozca que si la persona tiene algún problema médico o bien problema cardiovascular, el ejercicio pudiera ser sumamente dañino, como llevarlo a tener un infarto agudo del miocardio o bien tener lesiones musculoesqueléticas o de la columna. Sin embargo, la mayor parte de las personas no evalúan sus condiciones físicas generales ni cardiovasculares previas a iniciar ejercicio o empezar un entrenamiento de algún tipo de programa que en muchas ocasiones es indicado por los médicos o bien por los médicos de medicina del deporte. Entonces es importante que las personas, una vez que realicen una evaluación cardiovascular y que son aptas para realizar tipo de deporte, lo lleven a su médico para que el doctor pueda evaluar la respuesta de ese organismo al ejercicio y no tengan algún riesgo. Para esto hay exámenes que permiten esta evaluación en forma muy precisa, y en este caso sería el realizar una prueba de esfuerzo que nos da una información muy precisa en cuanto a capacidad física, respuesta al ejercicio y la capacidad que tiene esa persona, a qué nivel debe de someter ese organismo a determinado esfuerzo.